Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de la situación habitacional en nuestro país. Argentina es el octavo país del mundo más grande en cuanto a su extensión territorial. Tiene una extensión de 2.766.890 kilómetros cuadrados y una población de 40 millones de habitantes, lo que da una densidad de 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, el 80% de la población vive en el 1% del territorio. La principal riqueza de nuestra nación es la tierra y lo que ella puede sostener y producir. Sin embargo, nuestro principal problema no es por falta de tierras, sino de políticas. Hoy más del 60% de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda digna. Y el principal error en la discusión de una política distributiva es olvidar que la riqueza no es plata, sino capacidades e instrumentos para producir el capital, el trabajo y la tierra. Vamos a ver algunos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El 70% es propietario de vivienda, el 18% es inquilino y el 12% vive en hogares de tenencia irregular. El 6,9% de la población vive en villas y asentamientos precarios. El 20% de los hogares están construidos en calles sin pavimentar, el 27% en zonas inundables y el 19% en hogares que están en medio de los basurales. El gobierno demostró incapacidad en el manejo de los recursos estatales y el aumento de planes sociales asignados en forma clientelar y poco transparente aumentó la desigualdad y la pobreza. Los planes federales de vivienda registran desde el 2005 bajos porcentajes de entrega y ejecución. Florencio Varela es el distrito con mayor déficit habitacional y allí se pueden observar gran cantidad de viviendas abandonadas. Fuimos a Florencio Varela a recorrer el complejo Las Margaritas, ubicado en el kilómetro 31 de la Ruta 36, un predio de 32 hectáreas donde se construyeron 770 viviendas. La obra comenzó en el 2006 y fue paralizada por la constructora en el 2010 por la falta de pagos. Vamos a ver cómo están esas viviendas. Estamos en Florencio Varela, donde el gobierno prometió entregar 760 viviendas desde el año 2005. Me acompaña el concejal del Gen, Alejandro Estupiñán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó en este predio? Sí, bueno, este es un predio más de los tantos que se han utilizado para hacer complejos de vivienda, ¿no? En Florencio Varela hay cerca de 3.000 adjudicatarios. Sí. Este es un complejo donde tiene previsto construir 770 viviendas, de las cuales hasta el momento no fue entregada ninguna. Sí. Acá estamos en una zona donde falta todavía terminar, allá adelante están totalmente terminadas, faltan pequeños detalles. Y el problema es que hay dos responsabilidades, ¿no? Por un lado, del municipio, que aparentemente no rindió términos el dinero que le giró Nación, sí, con lo cual las empresas no continuaron las obras, la detuvieron. Y al detenerlas se produce una situación económica, digamos, desigual para la empresa, que hace que la empresa quiera renegociar el precio y el monto. ¿Cuántas familias hoy esperan estos hogares? Y acá en Florencio Varela hay inscritos 25.000 personas, familias, no personas, de las cuales 3.000 son ya adjudicatarios, o sea, ya les dijeron y informaron que ya tenían su vivienda, que en realidad la mayoría de los casos no saben, digamos, a dónde está su vivienda. Les dicen, tenés adjudicada una vivienda, pero no saben en qué barrio, la mayoría, otros sí. ¿Y esto dónde está ubicado? ¿En qué zona? Esto es el barrio Las Margaritas, queda en la localidad de Bosques, de Florencio Varela. ¿Y está cerca ubicado de un río? Sí, acá otro de los problemas que tiene este complejo como otros es que están ubicados en zonas, digamos, desfavorables ambientalmente. Acá tenés el tendido eléctrico, el Chocón, ¿no? A pocos metros de los complejos, y también tenés un arroyo donde las empresas tiran sus desperdicios industriales, con lo cual es altamente contaminante. Es la característica de los complejos, están en lugares inundables y bueno, con condiciones favorables. ¿Acá estaban las puertas? Acá estaban las puertas, las sacaron, ahí podés ver las ventanas. Está destruido. Y cómo han sacado los techos, las chapas, los tirantes. Y esto prácticamente lo tendrían que hacer de nuevo. Si tienen que reconstruir todo esto, va a salir
casi como la construcción original, porque muchas cosas las tienen que tirar. Y Alejandro, ¿por qué estas obras están paradas? Y estas obras están paradas, creo que por responsabilidad del municipio, que recibe el dinero de Nación, y no paga a tiempo. Hay algunos desvíos también de dinero, eso no tenemos duda. Este complejo es solo un ejemplo de promesas incumplidas. Hay en el conurbano bonaerense decenas de construcciones sociales paralizadas, en muchos casos en final de obra, desmanteladas y saqueadas. Vamos a ver algunos datos. Según el censo 2010, en Florencio Varela viven 426.005 habitantes. Hay 25.000 familias anotadas en el Plan Federal de Viviendas sin adjudicar y 2.466 planes de vivienda adjudicadas sin entregar. Se constituyen por año 2.000 familias nuevas de jóvenes que no tienen posibilidad de comprar un lote. Hoy 40.000 familias no acceden a una compra de tierra por estar en negro, por no acceder a los requisitos bancarios y por la falta de capacidad de ahorro. Estuvimos con Ivana y Marcela del barrio Ricardo Rojas en Florencio Varela. Ambas se anotaron en el Plan Federal de Viviendas en el año 2004 y 2005 y a la fecha no recibieron nada. Escuchemos lo que nos dicen. Estamos con Ivana, ella se anotó en el Plan Federal de Viviendas en el año 2005 en el barrio Ricardo Rojas y aún ella no recibió su vivienda. Hola Ivana, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, yo me anoté en el 2005 y hasta ahora nada, no sabemos nada. ¿No saben nada? Nada, fui a la municipalidad, hice mis reclamos, pero hasta ahora nada. ¿Acá tenés el comprobante? Sí, en el 2005 fue. ¿Firmado por la municipalidad? Sí, firmado por ella. ¿Y quiénes viven acá? ¿Dónde estás viviendo ahora? Esta es la casa de mis suegros y somos 4 familias los que vivimos acá. ¿Y qué necesidades tienen? Bueno, la casa es chica, compartimos, bueno, yo comparto la casa con mis suegros, después acá traen mis cuñados. Yo quería mi casa, quiero mi casa para nosotros, para la familia. Estamos con Marcela, donde viven 4 familias en una misma casa. Marcela, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros nos anotamos en la primera tanda que daba de las casitas en el 2004. Hubo muchas familias que se anotaron después y le dieron las viviendas, pero nosotros desde el 2004 estamos esperando. Y nosotros vivimos en un solo terreno, 4 familias somos, todo con chiquitos. ¿Y cómo es la situación del día a día? Y cuando llueve, que entra agua por todos lados, la casa es re húmeda, ya ves lo que es. Sí. Y filtra todo el agua, toda humedad. Ahora estoy embarazada de 3 meses y voy a la municipalidad, pero me dice que estoy en lista de espera. La última vez que fui fue en el 2007 y me dice que sigo en lista de espera. Que esperen. Sí, yo presenté los certificados de mi hijo que estaba operado cuando nació, hoy ya tiene 9 años. Sí, hace muchísimo. Sí, que estaba operado todo, ¿viste? Y no, le operaron la cabeza, los intestinos de una hernia. Y que necesitaba mi vivienda, pero no, hasta el día de hoy, nada. No. Intentamos entrevistar a los dueños de los corralones para conocer si aumentaron los precios de materiales de construcción, pero ellos no quisieron salir en cámara por miedo a ser investigados por la FIP. Les recuerdo que si quieren escribir lo pueden hacer a gentb@partidogen.org. Y si quieren conocer las declaraciones de nuestros dirigentes pueden ingresar a nuestro sitio web www.partidogen.org. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Como anticipamos, este programa está dedicado a analizar el problema de la vivienda. Estuvimos con el sociólogo e investigador de la deuda social de la Universidad Católica Argentina, Dan Adasco, especialista en vivienda, salud y subsistencia. Escuchemos lo que nos cuenta. Argentina es un país que hace varias décadas viene arrastrando un déficit habitacional muy importante, sin posibilidad de remontar o de alguna forma resolverlo. En la Argentina aproximadamente 2 millones de hogares tienen algún tipo de problema de vivienda. Esto no implica que los 2 millones carezcan de vivienda, pero sí tienen
lo que llamamos déficit habitacional. Hoy en día, para resolver la problemática de vivienda, habría que construir algo así como 1,5 millones de nuevas viviendas, y para el resto de los hogares habría que avanzar fuertemente en distintos tipos de soluciones a problemas que tienen en su vivienda. Por ejemplo, precariedad material, problema de acceso a algunos servicios, infraestructura, ¿no? En este momento, en los grandes centros urbanos, alrededor del 13% de los hogares no tienen agua corriente. Esto es, tienen que abastecerse mediante bombas y pozos, y el déficit en esta materia viene reduciéndose a niveles muy lentos en los últimos años. Si uno va a lo que es cloacas, el acceso a cloacas, que es un servicio básico de saneamiento, la Argentina tiene un déficit histórico, ¿sí? Es decir, más del 30% de los hogares carecen de cloacas, y en algunas zonas del país el déficit supera el 50%. La problemática de la vivienda tiene muchas causas, hay muchos factores que inciden en ello, pero yo podría identificar una serie bastante precisa. Por un lado, durante varias décadas se paralizó la construcción de viviendas sociales para los sectores más bajos, y recién se retomó durante la última década, pero la demanda y la necesidad claramente supera cualquier tipo de oferta y de construcción de viviendas sociales. Eso por un lado. Por otro lado, en la Argentina hace muchas décadas está paralizado lo que es el crédito hipotecario para los sectores medios, bajos y medios. Tan es así que hoy en día se supone que, o distintos estudios muestran que únicamente el 10% de la clase media que necesita acceder a un crédito hipotecario está en condiciones de acceder a ello, es decir, tiene o ingresos o condiciones de inserción en el mercado laboral u otras garantías que son necesarias o que el sistema bancario está pidiendo. Entonces tenemos viviendas sociales muy atrasadas en lo que es su construcción, parálisis en lo que es el desarrollo del crédito hipotecario, y al mismo tiempo tenemos desequilibrios económicos muy importantes en el país que hacen que haya ciudades, regiones, provincias que expulsen poblaciones y otras las atraen. Esto lo que produce es que por más que se construyan barrios nuevos o conjuntos habitacionales nuevos, si yo al año siguiente tengo nuevos o no sé, varios miles de familias nuevas viviendo ahí al lado y construyendo una villa o un asentamiento, mi déficit habitacional queda prácticamente igual siempre. Los invito a escuchar un fragmento del discurso de Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre la gestión en viviendas del Gobierno Nacional. En general, no se hacían planes de vivienda en la República Argentina desde hacía mucho tiempo. La obra pública en general era considerada durante el neoliberalismo un gasto improductivo, y por lo tanto tenemos también el orgullo no solamente de decir que tenemos científicos maravillosos, sino que además hemos tenido una política habitacional que nos ha convertido en el gobierno que más viviendas ha construido en toda la historia de la República Argentina. Veamos un informe de Chequeado.com, una organización que verifica los discursos públicos con los datos de la realidad. Desde el 2003, en 9 años de gestión kirchnerista, se terminaron 314.855 viviendas, un promedio de 39.356 por año. Es la suma total de soluciones habitacionales, que son imposibles de verificar, más las obras en ejecución, más las obras a iniciar. Es todo un total que se obtiene por la cifra mencionada por la presidenta, 800.000 viviendas. Sin embargo, si se tienen en cuenta solo las viviendas terminadas, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández figuran por debajo de Carlos Menem, incluso de Juan Domingo Perón. Escuchemos al viceministro de Economía, Axel Kicillof, hacer un análisis de la cantidad de viviendas construidas. Al 2002, y después tenemos el periodo en donde el doctor Néstor Kirchner se hace cargo de la presidencia de la Nación, con políticas que hemos continuado a través del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde hemos alcanzado a prácticamente duplicar en un lapso de 9 años las viviendas que se construyeron en el periodo reciente, de donde más viviendas se construyeron, que 91 a 2002.
Entre 1992 y 2002 se construyeron 421.672 casas. Entre 2003 y 2011 se construyeron 351.217 casas, es decir, menos que en los 10 años anteriores a la presidencia de Néstor Kirchner. Kicillof utiliza las soluciones habitacionales para decir que se construyeron el doble que en el periodo de 1992-2002. Estamos con Horacio Alcuaz, ex diputado nacional del GEN y actual vicepresidente del partido GEN en la provincia de Buenos Aires. Él es autor de un proyecto de ley de vivienda digna. ¿Qué tal, Horacio? Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contanos, ¿de qué se trata el proyecto de vivienda digna del GEN? Bueno, lo que nosotros creemos es que durante todos estos años, yo diría desde el 83 para acá, tomando la época de gobiernos constitucionales, no se ha aplicado una política de vivienda correcta en ninguno de los gobiernos. En esto no debemos hacernos cargos todos. Ha habido y sigue habiendo una importante cantidad de fondos que se dedican, no lo suficientes, pero que en realidad no están bien utilizados y por lo tanto hay un gran desperdicio. A nosotros nos parece que no se ha tomado la cuestión de la vivienda como lo que realmente es, que es el derecho a acceder a una vivienda digna. Y esta ley lo que pretende ser es la garantía para que eso suceda. Nos parece, por lo tanto, que debe encararse desde todos los lugares. En principio debe haber tantas soluciones como problemas distintos que se presentan. Hoy la cuestión de vivienda no es solamente una cuestión de los sectores más postergados, también amplísimos sectores de clase media tienen problemas muy serios para acceder a la vivienda, y a nosotros nos parece que esto debe tomarse de todos los ángulos, desde los préstamos, desde las garantías para acceder a la compra de una vivienda, desde la construcción de viviendas de alquiler, desde la inversión privada, desde la inversión pública, desde favorecer la construcción y la ayuda a quien tiene una pequeña capacidad de ahorro. Bueno, digamos, queremos cambiar la mirada absoluta sobre la cuestión de la vivienda y no recitar el derecho a la vivienda como recitamos todo el artículo 14 bis de la Constitución, sino ponernos a ejercerlo lo más rápido que podamos, digamos. ¿Qué dificultades encuentra la clase media para acceder a estos créditos? ¿Es muy difícil acceder? Yo creo que es imposible. En realidad, cuando uno va a tratar de calificar en un banco para obtener un crédito, se encuentra con una cantidad de dificultades entre que los salarios no alcanzan, los recibos de sueldo que uno presenta no son lo suficientemente altos. Tengamos en cuenta que en la Argentina el 40% de la población cobra en negro, por lo tanto no puede demostrar en un banco el ingreso que tiene. Las tasas de interés son altísimas y esto posterga a la mayor parte de ese sector social. Los que pueden acceder al crédito son los que en realidad no necesitan ninguna ayuda del Estado, no necesita que le garanticemos nada, por lo tanto no es parte de nuestra preocupación, digamos. La preocupación debe ser justamente el que no puede llegar y esas son las cosas que tenemos que estar resolviendo. Cómo le permitimos, cómo le garantizamos, nos transformamos el propio Estado en garantía, cómo subsidiamos la tasa de interés o cómo hacemos para favorecer a ese sector. Como un sector especial, como te diría que están los jóvenes, como te diría que están los sectores más postergados. Tiene que ser global el ataque sobre la cuestión de la vivienda y para eso hace falta una nueva legislación, sin duda. ¿Cómo le fue con este proyecto en la Cámara de Diputados? A todo el mundo le pareció bárbaro, pero nadie se animó a discutirlo. Digamos, hay todo un statu quo constituido alrededor de la cuestión habitacional, que tiene que ver con la desidia, por lo menos, si lo pongo entre comillas, de los funcionarios, con el negocio de algunos sectores empresariales, con la manera de utilizar de una forma clientelar la adjudicación de las viviendas que tienen algunos intendentes, que hace que nadie quiera mover lo que está. Los que ganan dinero ganan mucho y y quieren seguir ganando mucho. Los intendentes quieren poder seguir utilizando esto de la manera que lo utilizan y los funcionarios quieren seguir distraídos mientras se invierten miles de millones de pesos que terminan en construcciones, en viviendas que no son dignas, porque cuando nosotros decimos y calificamos la vivienda y decimos el acceso a una vivienda digna, ¿a qué nos referimos? No es solamente una vivienda que cuando llueve no entra agua o cuando hace calor no se cocinan debajo de un techo de chapa. Hablamos de viviendas que tienen la garantía legal de la propiedad o del alquiler o los papeles que necesitan. Hablamos de viviendas que están en tierras razonables,
Y tierras razonables son tierras que tienen acceso a los servicios, donde la gente tiene acceso a la salud, tiene acceso a la educación de los chicos, tiene acceso al medio de transporte para trabajar y que no sean tierras contaminadas o tierras marginales. Si uno recorre Gran Buenos Aires se encuentra con que se construyen viviendas, conjuntos de viviendas a metros de arroyos contaminados, por ejemplo. Horacio, ¿cuánto destina el gobierno del presupuesto en viviendas? El de este año anda en el orden de los 5.900 millones, no llega, un poquito menos. Hay un 3,7 más que el año pasado, no alcanza obviamente. Nosotros creemos, y en nuestro proyecto así lo ponemos, que a lo largo de los años y en un periodo de 5 o 6 años esta cifra debería multiplicarse por 10. Alguien dirá de dónde vas a sacar la plata. Ahora, si nosotros decimos, estamos destinando, en el año 2011 se destinaron 70.000 millones de pesos para subsidios a sectores empresariales, a subsidios a servicios de transporte o de luz o de gas, con mucho menos que eso estamos multiplicando por 10 lo que se invierte hoy en vivienda, así que es una cuestión de asignación de recursos, de tener la voluntad de asignarlos. ¿Tiene política habitacional el gobierno? La no política también es una política. El que no haya algo destinado a resolver la cuestión habitacional de todos los sectores también es una política, es una manera de hacerla. Debo reconocer que se implementó este plan del procrear, de los créditos, pero ustedes saben, se ve, es más una cuestión mediática y una cuestión de anuncios y de mostrarse con el bolillero sorteando y adjudicándole un crédito a una persona que en realidad una política de fondo que resuelva la cuestión de millones de argentinos, ¿no? ¿Cómo fueron esos anuncios específicamente? Una gran difusión, se anunció que se iban a utilizar fondos nacionales, fondos del ANSES, que se iban a utilizar para estos créditos, se le pidió a la gente que se anotara, se anotaron cientos de miles de ciudadanos que después en un sorteo se van adjudicando de a pequeñas cantidades. Y está bien, no nos parece mal que eso se haga, es parte de lo que se debe hacer. Estamos de acuerdo con que se haga, hay que profundizarlo, hay que controlarlo, hay que hacerlo, pero está bien que se haga. Es una de las cosas que hay que hacer, como hay que, bueno, te repito, favorecer a los que necesitan materiales, facilitarles la posibilidad de acceder, a los que tienen terrenos y les falta infraestructura, la posibilidad de que accedan a la infraestructura, a quienes no tienen el terreno, la posibilidad de comprarlo, a quienes no pueden alquilar, la garantía para que alquilen. Digamos, el panorama es muchísimo más amplio y no tan acotado, y yo diría que menos mediático, porque venimos anunciando, cada gobierno todos los años habla de los millones de soluciones habitacionales o los cientos de miles de soluciones habitacionales que consiguió en ese año, y en realidad llegamos que el déficit habitacional es cada vez más grave o la situación es exactamente la misma que hace 20 años atrás. Horacio, ¿qué pasó con el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo? Pasó que se hizo público. Joclender no es el problema, Joclender es un problema. Joclender es el emergente de un iceberg fenomenal que hay en este negocio de la construcción de viviendas. Pero hablas de Joclender, para entrar en tema, ¿quién es para...? Joclender es quien recibió el administrador de una entidad que era las Madres de Plaza de Mayo con el programa de Sueños Compartidos, a quienes se le entregaron una cantidad muy importante de dinero para construir viviendas. El señor dice, yo construí viviendas, construí todo lo que me dieron, me deben 130 millones de pesos, yo debo 70, o sea que todavía me quedan 60 a favor. Después aparece toda esta cosa de las casas en los country, de la Ferrari o de la manera dispendiosa que él tenía de vivir, según se dice. Pero la realidad es que cuando no es Joclender es otra entidad, cuando no es otra entidad es una empresa. Acá hay muchísima gente que gana muchísimo dinero alrededor de esto, mientras que por otro lado vemos obras paradas porque no se le reconsideran los precios. Esto significa, en términos comunes, no se le aumentan y no se le reconoce el mayor valor del costo de la construcción a algunas empresas que tienen viviendas paradas. Ahora, también muestra, este caso de Sueños Compartidos, también muestra por lo menos la desidia de los funcionarios. Los funcionarios que permitieron que Joclender desviara una cantidad de fondos hacia otros lugares. Un ejemplo muy cortito. Sí. Para que te den el dinero de anticipo de una obra, que es mucho dinero, vos necesitas presentar una garantía. Esa garantía te la da una empresa, una compañía de seguros. Ninguna compañía de seguros le da una garantía a alguien que tiene 100 cheques rechazados o a alguien que debe los aportes jubilatorios de 700 obreros.
Esto lo sabe cualquier funcionario. Quiere decir, sin ninguna duda, que los papeles que él ha presentado como garantía del dinero que recibía seguramente son muy truchos. Y seguramente no hay empresa que pueda respaldar lo que él recibió ante su incumplimiento para devolverle al Estado ese dinero. Yo voy a decir lo que Joclender declaró en la Cámara de Diputados. Lo que él mismo dijo, y está en la versión taquigráfica, se puede buscar ahí. Joclender dijo: yo soy la única empresa del país que no pagó el 15% de coima para que le adjudicaran las obras. Lo dijo abiertamente en la comisión. En la comisión. Tendrá que confirmarlo o no la justicia. La justicia será la que determinará algún día si además de desidia había otras cosas en los funcionarios, pero desidia por lo menos seguro que sucedió en los funcionarios del Ministerio de Planificación. Bueno, estábamos hablando con Horacio Alcuaz, exdiputado nacional y autor de un proyecto de ley de vivienda digna. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos llegando al final de nuestro programa. Tuvo una gran repercusión la búsqueda que iniciamos la semana pasada en Gen TV con el gobernador Daniel Scioli. Tuvimos muchos mensajes de Twitter y vamos a leer algunos. Tus amigos menemistas escribieron: Dani, te extrañamos aunque nos hayas prometido regresar. Amigos dualdistas de Daniel escribieron: Daniel, esperamos con ansias tu vuelta a casa tal como prometiste. Mauricio y amigos pro, aguardamos esperanzados a Daniel que prometió estar entre nosotros. Marioto, quédate donde estás, ni se te ocurra aparecer por La Plata. Ahora los invito a ver el buscado de esta semana. Objetos extraviados. Aviso a la comunidad. El señor Andrés Cuervo Larroque ha extraviado en vía pública un cerebro nuevo sin uso, aunque eso no sea mucho decir en este caso. Poco tamaño e inexistente materia gris. La última oportunidad en que fue usado era adolescente. Luego fue designado subsecretario de Fortalecimiento de la Democracia y ya nada más se ha sabido de ese órgano. A quien pueda restituirlo o aportar datos, rogamos dirigirse a Máximo, quien enviará el Tango 01 y de allí un helicóptero hasta una clínica top para su posterior implante. Como recompensa, se ofrece una gerencia en Aerolíneas Argentinas, otra en Austral y pasajes VIP para ir al próximo Mundial en Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que si nos quieren escribir lo pueden hacer a gentv@partidogen.org y si quieren visitar nuestro sitio web lo pueden hacer a www.partidogen.org. Muchísimas gracias. Será entonces hasta un nuevo programa de Gen TV, viernes 20 horas por Metro.